Les saludamos con cariño, amigos, hermanos, por darnos el Señor, damos gracias, la oportunidad de compartir este tiempo. Quiero invitarles a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, hermanos. Capítulo 3 de Filipenses. Vamos a leer entre el versículo 7 y el versículo 14. Y vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el versículo 7 el apóstol: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe. La fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Ese, hermanos, de muy alto contenido, bueno, lo hemos dicho creo antes, ¿no? La carta del apóstol Pablo a los filipenses tiene un sentido muy amplio en cuanto a revelar verdades que no están de la misma manera dichas en otros escritos. Y aquí puntualmente el apóstol hace referencia a algo fundamental, hermanos, fundamental en la vida de un hijo de Dios, y que fue primero enseñado y descrito por el mismo Señor Jesucristo. Cuando Él dijo en el Evangelio, el que no perseverare hasta el fin, no va a ser salvo, dijo. No importa cuántos años recorre el camino, el que no persevere hasta el fin no será salvo. Pero también dijo, si alguno, habiendo puesto la mano en la mancera del arado, después de poner la mano, después de comprometerse a hacer un trabajo de preparar la tierra, de trabajar la tierra con el arado, si alguno, habiendo puesto la mano en el arado, dice, mira hacia atrás, dijo el Señor, no es digno del reino de los cielos. Conocemos, por la gracia de Dios, la figura aquella del capítulo 13 de Génesis, cuando Dios, el Señor, envía a 2 ángeles a liberar a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas de Sodoma, donde Dios había dispuesto a hacer descender fuego y consumir absolutamente toda la ciudad y lo que la ciudad contenía. Sabemos que hubo una palabra de Dios a través de los ángeles para Lot y su mujer y sus hijas. Una de la instrucción, quizás y la más importante. Porque había compromiso, tenían que llegar a una montaña. Y los ángeles dijeron, no podemos hacer nada con Sodoma. No podrá descender el fuego si antes ustedes no escapan a la montaña.
Había compromiso de Dios, no podía pasarle nada. Si se demoraban un poco, si alguno se caía, habría tiempo para que se levantase. Pero la instrucción es: ninguno puede mirar hacia atrás. De hecho, la Escritura señala que la mujer de Lot miró hacia Sodoma y en el instante quedó convertida en estatua de sal. El apóstol hace una referencia muy clara a este respecto. Y si ustedes me acompañan, no en el mismo orden que lo hemos leído, pero sí me acompañan a partir del versículo 12 primero, en esta misma instrucción del Señor, Él va a decir, no que haya alcanzado la meta ya, ese es el punto, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sigo avanzando, no, me mantengo en esto, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13, verso 13, hermano, dice, yo mismo no pretendo, no es lo que estoy diciendo, no les estoy contando que yo ya llegué a la meta y que estoy terminado con la carrera, no, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero porque no he alcanzado la meta, una cosa hago, dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que Él está diciendo, hermanos, aquí no hay ninguno, excepto el bendito Hijo de Dios, claro, pero entre los hombres no hay ninguno que pueda decir, yo ya cumplí la carrera. Hay muchos y habrá muchos que habrán terminado de correr físicamente la carrera aquí, pero todavía falta el tiempo precioso en que estaremos delante del gran tribunal del Padre. Esperamos para recibir de Él aquella recepción de venid, benditos de mi Padre, a poseer las moradas preparadas para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esperamos ese momento, a partir de ese segundo, a partir de ese minuto, entonces claramente la obra estará completa, la tarea estará terminada, claramente podremos declarar con un fuerte grito de victoria, lo hemos logrado en Cristo y por Cristo el Señor. Antes de eso, hermanos, aún a punto de morir en la carne, todavía allí hay una fuerte lucha en nosotros y que debemos considerar a fin de no quedar postrados en el camino. A fin de no quedarnos a causa de algunas dificultades que pudiésemos tener. El apóstol Pablo, en esta porción del capítulo número 3, él está hablando con los hermanos. Les ha dicho antes que tengan cuidado. Fíjese que habla fuerte el apóstol. Él le va a decir en el capítulo 2, guardado de los perros, hermano. Luego va a decir, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. La acepción es la misma. Los perros son aquellos que se alimentan, entre otras cosas, de carne. Los perros son aquellos que muerden, que hacen daño. Los perros son aquellos que asustan, que amedrentan, que provocan que la gente al verle salga disparada. Está hablando de obreros que no tienen una actitud de amor, que no viven en función del cuerpo, que no viven en función de darse por otro.
Está hablando de aquellos que ya sea por el ruido o porque viven mostrando su dentadura o porque sus actitudes son tan groseras y poco cristianas, provocan que otros sean dañados, sean afectados por su conducta. Cuando habla de los malos obreros, está diciendo que son aquellos obreros que no cumplen con la exigencia de la palabra del Señor. Jesucristo dirá en Mateo 24:45, ¿quién es el obrero? ¿Quién es el siervo fiel? A quien el Señor puso sobre su casa para que dé alimento a tiempo. Un obrero que no da alimento a tiempo, un obrero que dice, mi Señor se tarda en venir, y comenzar, dice, a golpear a los consiervos y empezar a reunirse con los borrachos y a beber y a tener placer en la carne. Ese es un mal siervo, uno que no está allí para servir al Señor y servir a sus hermanos, sino para servirse del Evangelio y de sus hermanos. Un mal siervo es aquel que no conoce, no ha visto y no está preocupado de imitar a aquel de quien hablaba el Señor por Isaías, cuando decía, ¿quién es como mi siervo? Hablando de Cristo, el bendito Hijo. Un mal obrero es aquel que no vive en función de la palabra de Dios, sino vive preocupado de cómo usar la palabra de Dios para su propio beneficio. ¿Y qué hay de los mutiladores del cuerpo? Son los que mutilan, son los que cortan, usted sabe. Son aquellos que no tienen problema en desmembrar un miembro del cuerpo si aquello les sirve a ellos para su beneficio. No les importa que alguno quede tirado, no les importa que algún débil quede atrás, no les importa que un pequeñito no pueda seguir al grupo. A ellos les importan los exitosos, les importan los que corren, los que van adelante, les importan los que son victoriosos, los que tienen una buena presencia. Los otros que se las arreglen, olvidándose que dijo el Señor Jesucristo, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ese hermano, esa hermanita que recién vino, que es un niño, una niña en Cristo, el otro que puede ser un ancianito, el otro que no tiene fuerza, el otro que entiende menos, al otro que le cuesta, si está aquí es porque Dios el Padre lo trajo para que conociera a Cristo su Hijo y a través del Hijo también conozca al Padre. Pero si el Señor lo trajo, entonces lo unió, es parte del cuerpo, es miembro del cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros puede andar cortando, ninguno puede o debería andar mutilando el cuerpo de Cristo. Pero hay algunos que lo hacen. Entonces Pablo dice, bueno, aunque hay muchos que dicen que tienen de qué gloriarse, aunque hay muchos que dicen que cuentan con elementos de apoyo para proceder a su manera, él dice, yo también tengo de qué gloriarme. Y él va a hacer una lista ahí, hermanos. Sabemos que hablar de Pablo es hablar de un hombre preparado. Hablar de Pablo es hablar de un hombre social y económicamente distinguido. Es un hombre que antes de estar en Cristo, antes de ser un apóstol del Señor, era un hombre muy reconocido religiosamente. De hecho, si usted quisiera acompañarme en el versículo número 4 de Filipenses capítulo 3, le va a decir, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Mire. Y el verso 5 dirá, estas son algunas de mis cualidades. Y empieza a señalar cosas que muchos otros claramente no han vivido. Circuncidado al 8º día, dice, o sea, mis padres cumplieron a través de mí con la ley de Dios. Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, o sea, soy parte del pueblo elegido de Dios. Del pueblo de quien Dios dijo que ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes.
Yo soy, dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Benjamín es el hijo número 12 de Jacob, tan amado por ser el hijo de su mujer Raquel. Yo soy de esa tribu, dice. Una tribu pequeña, pero llena de bendición de Dios. Además dice, soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, yo soy fariseo. O sea, he sido estudiado, he aprendido, he sido enseñado en la ley de Dios, pero además me desempeño en un trabajo de fariseo, en un quehacer de fariseo. Por lo tanto, soy riguroso en cumplir y en hacer que otros cumplan lo que la ley de Dios ha dispuesto. Y hasta ahí uno diría, bien, un buen hermano, un hermano que cumple, un hermano que lo hace bien, un hermano. Pero Pablo sigue. Y él dice en el verso 6, pero algo que todos los otros no tienen. En cuanto a celo, dice, yo fui perseguidor de la iglesia. O sea, mi entendimiento hasta ese momento era tal que yo creía que agradaba a Dios. Él lo dice en alguna de las oportunidades en que él da testimonio de su conversión. Él dice, no, yo estaba seguro que agradaba a Dios, dando muerte a los cristianos. A ese nivel era el celo que él tenía de lo que él había aprendido y conocido. Y en cuanto a la justicia, dice que es por la ley. He sido absolutamente irreprensible. Hermano, ¿quién se atreve a decir algo como eso? ¿Quién puede decir yo soy una maravilla? Nada. No hay ninguno como yo y tengo estas cualidades. Y nadie tiene nada que decirme. Pero hay una reflexión preciosa que él hace a continuación. Dice en el verso 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura a fin de ganar a Cristo. O sea, el planteamiento de Pablo es, discúlpenme, yo estuve fuera de Cristo. Yo viví en la carne. Yo viví como aquellos que creen que se puede vivir solo, como si yo fuese en mí mismo un cuerpo completo. Yo viví de esa manera. Y tengo de qué gloriarme, y empieza a señalar todas las cosas que él hizo, que él cumplió, que él satisfizo, las exigencias de la ley, cómo las pudo sacar adelante, a diferencia de otros que no podían. Y él dice, yo tengo de qué gloriarme en todo esto. Pero luego dice, yo tuve la ocasión, no lo dice expresamente aquí, pero dice, yo tuve la ocasión de conocer a Cristo entonces. Tuve la ocasión de encontrarme con Cristo. Más bien, Él vino a mi encuentro. Él se encontró conmigo. Y una vez que el Señor se ha revelado a mi vida, ahora dice, todas las cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las estimé cuando tuve que desechar todo lo anterior. Hermanos, el trabajo de Pablo en términos de cambiar de una estructura religiosa a la vida de Cristo, no vaya a pensar usted que fue tan simple como dejar de congregarse en el lugar A e ir a congregarse en el lugar B. No es así. Él tuvo que renunciar, hermanos, no solo a la forma de vida que tenía y que llevaba. Tuvo que renunciar a sus amistades. Tuvo que renunciar a su familia. Tuvo que renunciar a los grados y cargos que religiosamente ostentaba. Tuvo que dejar atrás una cantidad de ceremonias y ritos religiosos que él cumplía cuidadosamente porque entendía que de esa manera agradaba a Dios. Tuvo que dejar de ser el perseguidor de la iglesia para transformarse en el perseguido. Tuvo que dejar de ser uno que daba órdenes
para recibir instrucciones. Tuvo que ser de aquellos que ordenaban la muerte de otro, de un cristiano, por ejemplo. Tuvo que dejar de ser el que ordena que se mate a otro para aceptar y esperar en cualquier momento que se le ordene que él sea el muerto por causa del Evangelio de Cristo. No es cosa de cambiarse de una religión a la otra y a adecuarse de a poquito. No, no, es un cambio absoluto de vida. Por eso que Pablo tiene tanta libertad para decir, hermano, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nueva creación, hermano. Todas las cosas viejas pasaron. Aquí en Cristo son todas hechas nuevas. Él había vivido esa experiencia, toda esa metamorfosis espiritual, él la había palpado. Entonces la enseñaba ahora y buscaba que la iglesia del Señor, buscaba que nosotros, los hijos de Dios, también pudiéramos vivirla. Entre otras cosas, porque hay una tendencia, hay una debilidad a mirar atrás. Como partimos diciéndolo, Pablo luego va a decir, mire, yo no soy de los que anda mirando para atrás. No, yo no soy de los que anda preocupado de lo que pasó ayer o anteayer. No, yo lo que hago es poner mi mirada en la meta. Yo lo que quiero es alcanzar a terminar la carrera. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, Pablo ya está bien viejo, muy viejo, encarcelado todavía. Y él le dice a Timoteo, ahora sí, le dice, el tiempo de mi partida está cercano. Y recién entonces dice, pues bien, dice, yo he acabado la carrera, entonces he guardado la fe y me espera, ¿no?, la corona incorruptible de gloria que me dará el Señor juez justo. Pero mientras tanto, él dice, no, lo que yo hago es proseguir, es ir adelante, es ir a la meta. Y mientras tanto, para que eso tenga sentido, no encuentro que haya otra cosa de más valor. Ese es el punto. No encuentro que haya otra cosa de más riqueza. No encuentro que haya otra cosa más valedera que la palabra del Evangelio de Dios. Es por causa del Evangelio, dice él, que yo he debido considerar que todo lo que antes tenía, pero todo, pues, partiendo e incluyendo su condición de ser un hebreo de hebreos, un componente del pueblo de Dios, un cumplidor de la ley, un estudioso de la ley, un exigente del cumplimiento de la ley, renunciando a todo aquello, dice, para mí, en el entendimiento que el Señor nos da. En ese entendimiento me doy cuenta de que todas las otras cosas son como la basura, nada valen. Son útiles, tienen una utilidad. Ustedes saben que aún la basura necesita, por su proceso de descomposición, necesita ser tratadas también y van a tener una utilidad en el tratamiento de la tierra. Van a ser útiles, pero sigue siendo basura y muchas veces desagradable desde muchos puntos de vista. Entonces él dice, lo que yo tengo aquí, no es que nunca me haya servido, no, sí, sirve, pero tiene un servicio relativo, lo absoluto es lo que se nos revela en la gracia de Dios. De hecho, este mismo apóstol Pablo, él había escrito a la iglesia de Éfeso. Si gusta me acompaña porque debiéramos terminar allí, juzgo yo. La iglesia de Éfeso, Efesios, capítulo 1. Mire por favor, desde el versículo 16, Efesios 1, 16, dirá allí, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo. Verso 28, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. El apóstol dice a los efesios, miren, estas tres cuestiones son parte de nuestra vida cuando nosotros venimos al Señor. Tienen que ser parte de nuestra vida a fin de que lo que tengamos y lo que vivamos no se confunda. Él dice, yo estoy rogando por ustedes, para que haya sabiduría, haya gracia de Dios, para que sean alumbrados, dice, los ojos de vuestro entendimiento, porque necesitan llegar a comprender estas cosas preciosas de que Él habla, ¿no? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Y sabemos que nuestra esperanza no tiene que ver con esta tierra, no tiene que ver con este sistema, tiene que ver con la promesa de la casa del Padre en los cielos. ¿Cuál es la esperanza que Él os ha llamado? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos? Y sabemos que esas riquezas nunca son riquezas temporales ni materiales, sino tiene que ver con el conocimiento, con la revelación de Cristo, el bendito Hijo, a nuestras vidas. ¿Y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios para con vosotros, con nosotros, los que creemos? Y tiene que ver aquello entonces con el testimonio de la palabra del Evangelio de Dios, que es un evangelio de poder, dirá Pablo, poder de resurrección, con el cual Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos y le ha sentado a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Bendito sea Él. El punto es entonces, amados hermanos, hay un glorioso llamamiento en esta carta y en esta porción puntualmente del apóstol. Los que conformamos la iglesia del Señor, no andamos mirando hacia atrás, no andamos en función de lo que antes pasó, de lo que antes tuve o de lo que antes viví, porque todo lo que viví sin Cristo no tiene más valor que la basura que pisoteamos a veces. Más bien lo que hacemos es ir a la meta, es proseguir al blanco, es no dejando de mirar, no dejando de ver, no dejando de tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras esto hacemos, mientras así avanzamos, entonces el Espíritu Santo del Señor estará alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y nosotros creceremos. Y nosotros iremos adelante, porque nunca olvide que tenemos un gran llamamiento. El apóstol va a decir precisamente en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 13, va a decir hasta que todos lleguemos. Ese es el punto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, que es la única forma que tenemos de agradar a nuestro Dios y bendito Padre. Amados hermanos, amigos, sean bendecidos en el nombre del Señor, que el Espíritu Santo siga trabajando con sus vidas y seamos exhortados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro bendito Señor, a quien damos toda gloria por siempre. Amén. Amén al Señor.